esta semana dedicada a la lucha contra la violencia contra la mujer y en este ciclo de píldoras informativas sobre ello no podía faltar una mención a la trata de seres humanos. Es un fenómeno que puede tener como víctimas tanto hombres como mujeres, pero las cifras demuestran que en un porcentaje elevadísimo de ocasiones son las mujeres y las niñas esas principales víctimas, especialmente si hablamos de determinadas formas de violencia contra la mujer en el marco de la trata, como sería la trata para la explotación sexual, la explotación doméstica, los matrimonios forzados, el trabajo en el campo para determinados cultivos donde se buscan, por ejemplo, manos más pequeñas, se usan especialmente mujeres, la mendicidad de mujeres con niños, eso entre otros supuestos. La trata, y especialmente la trata para la explotación sexual, constituye una de las formas de violencia más atroces contra las mujeres y niñas, un fenómeno que ha tenido un crecimiento inaudito en este siglo. De hecho, se habla de la esclavitud del siglo XXI y constituye uno de los negocios ilegales más rentables en la actualidad. Miles de mujeres son compradas y vendidas cada día en diversas partes del mundo. Hablamos de un mercado silente de víctimas que viven en nuestras calles sin que seamos conscientes de la esclavitud a la que están sometidas. El Protocolo de Naciones Unidas para prevenir este tipo de fenómeno define la trata como un fenómeno en el que la víctima es captada mediante engaño, fuerza o diferentes formas de coacción con el propósito de trasladarla a otro lugar donde explotarla. Uno de los ejemplos más dolorosos lo encontramos en aquellos casos en los que las jóvenes mujeres en condiciones de vulnerabilidad son engañadas por un presunto novio con promesas de amor y de una nueva vida en un país lejano, jóvenes que al llegar a ese soñado paraíso se toparán con la durísima realidad de que ese prometedor amor les va a someter a la violencia más extrema y les va a obligar a ejercer servicios sexuales durante larguísimas jornadas y sin posibilidad de escapar de esa pesadilla. Las mujeres víctimas de la trata para la explotación sexual pagan un precio terrible. Los daños físicos y psicológicos que pueden sufrir, inclusive las enfermedades, tienen con frecuencia efectos permanentes. Las mujeres son forzadas a la esclavitud sexual de tal forma que a veces se usan drogas, incluso la coacción mediante la violencia, mediante un aislamiento y una dominación que agrava además su daño psicológico. Son mucho, por tanto, los intereses que hay que proteger en el caso de las mujeres. Se les ha vulnerado el derecho a la vida en ocasiones, a la libertad, a la dignidad, al libre desarrollo de su personalidad, a la integridad física y psíquica, a la intimidad personal y familiar, a la libertad sexual y a un innumerable etcétera. Partiendo, por tanto, de que la trata de seres humanos constituye una violación de tantísimos derechos humanos, la solución al problema pasa por establecer un marco normativo adecuado que ponga fin a esta enorme tragedia. Se puede hacer frente atendiendo a lo que podríamos denominar las 3 P's: la persecución del delito, la protección de la víctima y la prevención del fenómeno. Respecto a la primera de ellas, la persecución del delito, está claro que luchar contra la trata significa perseguir y castigar a los delincuentes. Diversos textos internacionales de la lucha contra la trata han exhortado a los gobiernos a reforzar su legislación penal, no solo para castigar duramente el fenómeno, sino incluso para que sus parlamentos aprobasen normas penales que contemplasen la trata como un delito singular que tiene sus particularidades y que merece ser contemplado como un tipo delictivo concreto. Así sucedió en nuestro Código Penal cuando en 2010 se introdujo un capítulo dedicado a la trata de seres humanos con la posterior reforma sobre el delito que se llevó a cabo en 2015. La segunda, desde el punto de vista de la persecución del delito, en los últimos años se ha producido un refuerzo en la persecución policial que parece que empieza a dar resultado a base de la intensificación de la investigación de lugares podríamos decir de riesgo, pongamos carreteras, polígonos industriales, lugares de alterne y digamos investigando y permanentemente realizando labores de control en esos lugares. La segunda P a la que me refería es aquella que hace referencia a la protección de la víctima.
Una vez la víctima ha sido liberada de una red de explotación forzada, esa liberación debe ir acompañada de medidas de atención primaria a la víctima, de alimento, alojamiento, atención médica, psicológica, información de los derechos que le asisten y de un sistema de seguridad para ella misma y para su familia. La regulación de todos esos derechos relativos a la víctima viene recogida en la Ley de Extranjería y en su reglamento, porque este fenómeno viene muy ligado a los flujos migratorios. La mayor parte de las víctimas son extranjeras, aunque realmente no es esta norma donde debiera regularse la atención a las víctimas de la trata. Entre las cuestiones que se regulan se encuentra una opción en la que la mujer de la víctima de la trata vuelve a ser objeto de un trueque. A la mujer víctima de la trata se le ofrece la posibilidad de obtener un permiso de residencia y de trabajo en el país de destino si decide colaborar con la policía y la justicia en la persecución y en el proceso abierto contra sus explotadores, pero solo mientras dure el proceso. En caso contrario, se les ofrece la posibilidad de devolverlas a su país de origen. Aunque queda abierta la posibilidad de que dichos permisos de estancia y de trabajo puedan concederse por razones humanitarias, son escasas las posibilidades de que ello suceda. Con lo cual, la víctima, después de haber sido víctima de una tremenda violencia, acaba siendo tratada por el sistema como no debiera ser, cosificándola de nuevo. Por último, la tercera P a la que me refería es la de la prevención. El incremento de las víctimas de la trata sexual no se puede explicar si no se tiene en consideración el origen del fenómeno y el impacto que está teniendo la severidad de las políticas migratorias de los países más favorecidos, la crisis económica mundial, el aumento de situaciones de necesidad extrema o la creciente feminización de la pobreza, entre otros factores. La desigualdad real y en ocasiones legal entre hombres y mujeres en muchos países de donde provienen las víctimas del tráfico sitúa a las mujeres en una especial situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, lo primero que ha de abordarse es la raíz del problema con programas de cooperación económica y educacional especialmente dirigidos a empoderar a las mujeres. Es necesario fomentar programas de concienciación de la existencia del fenómeno en los lugares de origen. Es imprescindible informar a los grupos sociales más proclives a caer en estas redes de la trata, de los peligros, de ofertas de trabajo engañosas. Por otro lado, esas medidas educacionales que prevén la prevención, la perpetración de este horrible crimen, pasa por educar también en los países de destino. Qué duda cabe que la trata representa un fenómeno estructural en el mercado de la prostitución. Si bien es cierto que existe prostitución voluntaria, el mercado de la prostitución se alimenta de un porcentaje demasiado elevado de la trata de mujeres, aunque en estas cifras no están realmente consensuadas. Ha de apelarse a la colaboración ciudadana, concienciar a los clientes de servicios sexuales de la existencia de este delito y, aunque les sea difícil, invitarles a denunciar aquellos casos de trata que perciban. Así lo exige el Reglamento de Extranjería, por ejemplo, y algunas campañas de este tipo se han puesto en marcha en nuestro país, aunque resultan aún insuficientes. Por otro lado, las mafias mueven continuamente las chicas de unos pisos a otros, de unos clubes a otros, precisamente para satisfacer una demanda cada vez más exigente, un espíritu creciente de consumo de sexo que lleva a muchos clientes a buscar permanentemente a la chica más exótica, de otra raza, que sea nueva, etc. Posiblemente hay que acabar con eso, con eso que es una de las peores manifestaciones del espíritu consumista de los últimos tiempos. Lo terrible es que en su mayoría son clientes que no cuestionan ni se plantean las condiciones de la mujer a la que contratan para un servicio y que la cosifican, normalizando uno de los crímenes más despreciables contra las mujeres. En fin, tristemente parece que la revolución de los derechos y de la igualdad no ha llegado para muchas mujeres que siguen sujetas a una violencia extrema que es observada por la sociedad, en este caso, en el caso de la trata, con ojos de miope. Muchas gracias.